Hola para todos. Bienvenidos al episodio número el que sea. En el episodio de hoy vamos a continuar reconstruyendo la historia. No es apto para personas que tengan un rechazo hacia conocer su historia o tengan demasiadas emociones en la superficie y esos recuerdos pudieran disparar algún tipo de malestar significativo. Entonces lo digo porque vamos a entrar en temas vulnerables tal vez para algunos. Sería apto para personas que tal vez hayan recorrido un camino interior en el que estén dispuestos o dispuestas a ver lo que han pasado, lo que han vivido, porque continuar reconstruyendo el mapa de la vida. Lo digo como precaución para quien sea sensible y no haya abrazado esa sensibilidad. Lo importante es ese abrazo. Les voy a compartir la información que he estado compartiendo en episodios anteriores, donde explicamos la importancia de conocer la historia y el para qué. No es solamente conozco mi historia porque es divertido hablar de lo que pasó hoy, ya recordar, sino porque nos permite entender por qué hoy en día hacemos lo que hacemos y cómo abordar ciertas barreras. Entonces, recordemos, el área académica va a ser la de hoy porque estamos reconstruyendo área por área, ¿sí? Entonces ustedes van a tener en pantalla las áreas, cada una, y por cada área de vida elegí un aspecto que nos va a ayudar a recordar, especialmente cuando hay personas que dicen no recuerdo ciertas partes de mi vida, o si las recuerdo no sé qué sentido darle, no sé cómo encajar eso en quién soy ahora. Hay partes que se me han olvidado, o hay partes que no recuerdo con claridad, o sé lo que pasó pero no sé cómo me sentí. Y sí, para eso es este ejercicio. Entonces los invito a tener su agenda, sus lapiceros, su espacio agradable, su disposición desde el corazón. Y en la pantalla van a ver que el área académica, al igual que el resto de áreas, tiene 7 aspectos que ya recorrimos: conductas, barreras, intereses y valores. Lo hicimos en episodios anteriores. Ahora vamos a empezar o a continuar con relaciones, lugares y tiempo, ¿sí? En ese orden de ideas, no me parece claro empezar a reconstruir una historia de cero, como quien dice, bueno, cuéntame tu historia de vida, empecemos por lo que te acuerdes. Creo que es bueno partir del propósito, es decir, las conductas que hoy en día son un reto para nosotros, o que no, nos gusta hacer pero no podemos desarrollarlas, o hay ciertas dificultades. Por eso el primer episodio fue conductas, y ahora hagamos un recordatorio de las conductas que hoy en día son problemáticas, entre comillas, son difíciles para nosotros relacionarnos con ellas. Les voy a poner en pantalla algunas conductas que están ahí relacionadas siempre con el área académica. Por ejemplo, en mi caso, no voy a mencionar todas, pero unas conductas importantes relacionadas con mi historia académica son el preguntar, el escuchar, escribir, leer, lo que era desempeñarme, bailar o tener un desempeño en el área académica como relacionado con las artes, que llamé musical, aunque eso también lo dice un autor, pero bueno. Continuando, elijan sus conductas, aquellas que quieren decir yo quiero saber cuándo aprendí a comportarme de esta manera, y ahí tienen algunas ideas. Escojan los verbos que quieran, las acciones que los identifiquen.
mm, no todos los verbos van a dar con el área académica. Luego vamos a reconstruir vida familiar, social, sexual, pero por ahora elijan los verbos que se relacionen con su historia académica, o de aprendizaje, o de estudio, o de conocimiento. Después, a partir de ahí sí podríamos iniciar con relaciones. Es decir, si yo ya tengo claro que mis conductas fueron esas, relacionadas con el aprendizaje, filosofar, bueno, eso no se les había dicho, filosofar, descifrar, preguntar, escribir, leer. Lo relacionado con sumergirme en el camino del conocimiento. No sé si se vio en cámara, pero acabo de llegar una bella criatura. Preciosa. Este es un tipo de cosas que, por ejemplo, no podía hacer en el área académica, que era maravillarme con algo, centrarme en algo, porque habían pedidos exteriores, profesores, había un currículum que no permitía que me saliera de ahí, o que si me salía de ahí era irrelevante o me quitaba tiempo de los deberes, los trabajos, tareas, exámenes, en fin. Entonces, volviendo al tema, vamos a empezar con relaciones para encajar cuándo aprendí, con quiénes más bien, con quiénes y si cuándo aprendí a que estas conductas que escribí acá, y ustedes van a tener las suyas, yo les pongo mis ejemplos para irlos guiando, pero esto tiene que ser personalizado porque es su vida, ¿no? Es su vida. Cuando aprendí a que asombrarme, filosofar, preguntar, hacer las cosas a mi modo en el aprendizaje, no era algo que tuviese sentido, no era algo deseable o no era... Sí, había una barrera, ¿ok? Entonces empecemos con padres. Puse una lista de personas en nuestras vidas que ejercen papeles importantes, bueno, desde los más importantes, padres, pasando hasta personas en la calle. Y vamos a elegir recordar cuando aprendimos a que estas conductas no se desarrollaran o se desarrollaran de ciertas maneras. Empezando por los recuerdos que hizo padre y madre cuando nosotros desarrollábamos esas acciones, estábamos ejecutando esas acciones. ¿Eran bienvenidas? Pregúntense y escriban. ¿Eran bienvenidas? ¿Esos comportamientos eran celebrados o corregidos o evocados, que el padre quisiera decir, ven, cuéntame lo que piensas, cómo quieres aprender a tu modo, qué te importa? O si cuando como niños expresábamos ese deseo, nuestros padres lo castigaban, lo corregían, se burlaban, lo ignoraban. Recuerden qué hizo esa persona en la relación con nosotros. Y así ustedes pueden entender por qué la historia es tan importante, porque moldea conductas, hace que elijamos, que tengamos que elegir un comportamiento sobre otro, porque si elegimos el auténtico hay un precio en el vínculo, ¿sí? Entonces recuerden qué hizo padre y qué hizo madre. Y voy a hacer lo que habitualmente hago en los videos de historia de vida, y es dejar un tiempo para que escribamos, ¿sí? Para motivarlos a llevar esto a otro nivel. ¿Qué hizo padre? ¿Y qué hizo madre con relación a los comportamientos de Natalia? Filosofaba, Natalia preguntaba, Natalia leía, Natalia creaba, pintaba, escribía. Quedémonos con esas conductas, también bailaba, bueno, en fin. Me centro en las conductas relacionadas con la creatividad, el asombro, ¿sí?
que eran parte de mi aprendizaje. Ustedes éntrense en las suyas, ya las escribieron y si no, yo los espero. Y recordemos que vamos a registrar las conductas específicas de nuestros padres, las que vengan a la memoria. ¿Qué hizo papá ante mis preguntas? ¿Qué hizo su padre, sus padres, su madre, cuando ustedes ejecutaban esas conductas? Entonces describamos qué hacían o qué no hacían. Bien, interesante saberlo. Recordarlo, reconocerlo, ver la realidad de frente. Pueden ser palabras literales que recuerden, gestos, comentarios, ¿sí? Actitudes, silencios. Claramente nuestros padres debieron tener sus razones para hacer esto. Esto no es un juicio hacia padres o siempre decir yo voy a ser así toda la vida, porque esto se trata de reconocer la historia de lo que pasó, pero no juzgar a nadie. Fíjense que no estamos sacando calificativos peyorativos hacia padres, estamos objetivamente identificando lo que hicieron. En términos, sí, objetivos es conductuales. Bien. ¿Qué hizo padre? ¿Qué hizo madre? Continuemos. Claro, ahí hay una respuesta interesante. A veces puede ser que no identifiquemos al detalle la conducta de padres porque hemos normalizado o hemos dicho, claro, ellos fueron buenos padres o malos padres, y nos quedamos ahí en esa interpretación, pero no vamos hacia decir, claro, es que yo de niño necesitaba esto para desarrollar ese comportamiento. Cada niño es diferente y por eso cada padre trata a cada niño diferente según la interacción. Entonces, ustedes piensen en que esto que estamos escribiendo nos ayuda a mirar el detalle de qué pasaba ante mí, mis preguntas y mi asombrarme, qué hacía madre, qué hacía padre. Ellos tenían esa afinidad con mi capacidad de asombro, estaban conectados con sus propias autenticidades o por el contrario lo veían como algo infantil o como el deber, pero no el placer de aprender. ¿Tenían ellos los comportamientos que yo estaba ejecutando de libertad y de filosofar? ¿O si lo tenían o no lo tenían de la manera en que era válido para mí? Como válido es mi estilo, mi juego. ¿Sí? Había una conexión entre nosotros y ellos frente a estas maneras de aprender, estas conductas. Bien, una vez respondan padres, podemos seguir con hermanos. Si hubo y si no hubo, también hay un aprendizaje ahí que no hay un otro en la interacción. Entonces podemos escribir hermanos. ¿Qué
pasó con hermanos cuando nosotros ejecutábamos esas conductas de aprendizaje escolares. Bien, podemos iniciar. Pueden escribir la conducta objetiva o su interpretación, por decirlo así. Podemos poner indiferencia, burla y también cómo se burlaban, o si no tienen la información precisa de cómo se burlaban, pero si recuerdan haberlo recibido, pues escriban lo que recuerden. Tengan siempre a la mano los verbos para que evoquen recuerdos. Yo miro mis verbos y digo, claro, escribir. Hacía algo, hacían algo mis hermanos, mi hermana, ante mi escritura, ante mi baile, mi pintura, qué hacía, qué no hacía. Y si no tengo el recuerdo claro, ¿me sentía yo a salvo haciendo estas conductas cerca de ella o no? Y continuamos. Había otra cosa. Por eso los verbos ayudan mucho. Verlos, escribir, pintar, tener una imagen. Quiero que tengan una imagen clara cuando digamos un área académica. Ustedes tengan una imagen a la que acudir. Su referente para decir, en mi hogar también tenía un área académica, hacía tareas y buscaba aprender de diversas maneras. Sí. Continuemos recordando. Hay algo ahí, también pueden rastrear, si no hay recuerdos, rastreen sensaciones corporales. Si el cuerpo se sentía libre para crear, leer, preguntar a ese hermano, a esa hermana, libre para filosofar con él, mi verbo, ¿no? Ustedes no sé cuál es su verbo, entonces no lo puedo decir. Bailar frente a ella, pintar frente a ellos. Leer. Creo que queda bastante claro el preguntárnoslo así, ¿no? No se trata de tanto qué hicieron o qué no hicieron, porque a veces es como, no sé, pues esa persona no me pegaba, si yo no esto o lo otro. No, se trata de objetivamente, cuando yo estaba en esa conducta, me sentiría seguro o segura al compartirla, al mostrarla, o por el contrario no. Y ahí tenemos respuestas interesantes. O si por el contrario no había nadie, ¿qué pasaba en nuestro corazón al sentir ese silencio, ese vacío, esa carencia de un mejor amigo, hermano, una compañía, un cómplice? Bien. Continuemos, profesores. Compañeros, falta. Compañeros y profesores en el colegio, en la universidad, primaria, secundaria, cursos. Yo sé que esto es muy amplio, pero quiero como redondear una experiencia clara de qué hacían los profesores en diferentes etapas de mi vida ante estas conductas, ante mi filosofar, ante mi preguntar. O tal vez yo ya no me sentía seguro o segura preguntando, filosofando frente a ellos, o las pocas veces que lo hacía, ¿qué pasaba?
Escribamos. ¿Eran vistos ustedes? ¿Eran valorados en sus conductas? ¿Eran ignorados? ¿Eran corregidos? ¿Eran humillados? ¿Qué pasó? Compañeros y profesores. Vamos a empezar con 2 casillas. Pongan compañeros a un lado y profesores al otro. Compañeros, profesores, compañeros. Sí, ya sé. Más fue lo que no pasó que lo que sí pasó. En esta área al menos. Oye, sí, en esta área. Interesante. Compañeros. ¿Qué hacían mis compañeros? ¿Qué hacían sus compañeros y compañeras ante su conducta? La mía, filosofar, leer, preguntar, indagar, crear. Bueno, ahí hay algo interesante. Por ejemplo, tuve un recuerdo en el que las personas con las que conecté a nivel de filosofar, en lugar de querer interactuar más conmigo o ser mis amigos, unos de ellos querían era ser mi pareja, y de pronto yo era claro que quería en ese momento amistad, entonces no me sentí correspondida y que fuera durable el vínculo de filosofar y asombrarme, lo cual ahí hay un cierto dolor de no ser correspondida a nivel de ese compañerismo por ese lado. Y por otro lado, otros compañeros sí disfrutaban de mi aprendizaje cuando yo les enseñaba o les explicaba alguna materia, incluso como una profesora, pero tampoco eran compañeros. Era como chévere ser valorada y ser vista, pero quedaba la sensación de, bueno, ¿y con quién voy a filosofar? ¿Con quién voy a indagar los fines últimos de la existencia y del universo y compartir preguntas? Había mucha soledad en términos de o desconexión de un otro en esos términos. Entonces indaguen ustedes qué pasaba con compañeros, con quienes sí pasaban esas conductas, con quienes no, por qué, qué hacía cada uno. Mi conducta de aprender y explorar fue premiada, fue promovida, fue limitada, desviada, atacada, nótenlo. Bien, bien. Ahora vamos con profesores. Creo que este video puede durar unos 50 horas. O tal vez dejo ahí y ustedes lo hacen solos. Aunque no creo que lo haga uno solo. No sé, no creo. Es agradable tener un otro que nos guíe porque hay ciertos recuerdos que son disparadores sensorialmente amenazantes o incómodos, y estando con un otro se genera como un espacio seguro. Pero bueno, también es porque hay un paso a seguir, es claro por dónde recorrerlo. Bien, profesores. Creo que lo puedo dividir en... Lo puedo dividir, sí, en diferentes episodios. Sí. Vamos a ver. Profesores y asesores académicos. Ahí el escenario es similar. ¿Qué hacían ellos? Ah, sí, ya entiendo. Ponerle palabras es buenísimo. Eran realmente personas. La cultura, ahora me di cuenta que era algo masivo entre padres, profesores, y de la no curiosidad de él. Así es la vida.
Incluso yo también terminé siendo así cuando dije, ¿para qué hacemos la tarea en serio? Hagámosla como caiga y vámonos a lo importante. Yo también empecé a hacer como, bueno, el deber por el deber y ya. No motivarme para qué es esta tarea. Bueno, realmente es que era irrelevante para mí, pero porque no se indagaba, no, en ellos como que no había esa pasión. O si la había, al menos yo no la notaba. Porque de pronto no era mi estilo, porque se requería mucho entusiasmo, uno de los valores del entusiasmo para aprender y cuando un profesor está cansado de tanta carga académica y que de pronto no hace lo que quiere con su vida, pues claro que no va a estar súper apasionado. Pero bueno, ya en términos de asesores y profesores, ya entiendo. Ok, bien, bien. Ahora amigos, en términos de amigos, vamos a pasar a amigos. Amigos. ¿Qué hacían los amigos? Creo que se conecta con compañeros, pero ya siendo personas más cercanas hay un patrón. Vuelvo a pensar, ellos hacían lo mismo, ellos hacían lo mismo. No sé si les está pasando algo similar, pero a mí me está pasando el, claro, estoy sorprendida un poco de que no había conectado lo similar en todos ellos y cómo recibía algo similar. Bien, amigos. ¿Qué hacían los amigos? Puede ser que ustedes piensen, no, esas conductas no las emitía yo con amigos porque no sabía si era seguro, ya me había resignado, o sí, en primaria, en bachillerato, en la universidad, ¿qué hacían? Puede ser que se haya modificado a lo largo del tiempo con diferentes amigos. Si es así, escríbanlo, como primaria, secundaria, universidad. Esa conducta de filosofar cambió. Ay, vinieron recuerdos. Sí había algo relacionado con filosofar. Wow. Pero igual había una insatisfacción. Vamos a escribir qué pasaba. Bien. Yo los espero también mientras escribo. Mm, claro. Ahora recuerdo que sí habían lugares donde tenía eso, pero no de la manera esperada. El patrón entonces es sí lo tenía, pero no de la manera afín a mí o no lo tenía. Wow. Claro, piensen ustedes, ¿cuáles encuentran patrones? Cuando sí recibieron eso que querían, cuando no, cuando sí lo recibieron, realmente llegaba como lo necesitaban, cuando no llegaba, esas conductas desaparecían, se resignaban, las guardaban en una mochilita, en una maleta, decir, ya no voy a hacer esto. Interesante. Continuemos. Mm, sí, claro. Bien, ahí estoy entendiendo cositas. Ustedes espero que también estén conectando y diciendo, ahora sí. Una cosa se relaciona con la otra. Analizar, mirar patrones y separar, entender, poner en el corazón para que haga sentido. Bien. Vecinos, tal vez eran amigos,
¿Tienen recuerdos de vecinos? Sí, sí, pongan también, porque la historia de vida, si la empezamos como a traer y a clarificar, nos va a dar un sentido claro de quiénes somos. A veces el dolor o los traumas han hecho que borremos información y se pierde un poco de eso que vivimos, se pierde un poco la claridad, la presencia en el presente. Presencia en el presente. Vecinos en diferentes épocas de la vida. Ok. Sí. Como una sola palabra puede evocar tanto que no le damos la importancia. Diríamos, no importa. El vecino no importa, pero sí importa. Tuvo un impacto en nuestros aprendizajes de una u otra manera, en el concepto de quiénes somos y qué merecemos, de alguna manera, según el vínculo que se haya formado. Interesante. Es como si el cerebro fuera y viniera, o sea, la mente, digamos, va y viene en el recuerdo, porque si empiezo a reconstruir y empiezan a haber detalles muy específicos y luego se van y luego pienso, no hay más, siento que algo me falta por nombrar y no. Ok, sí, ya llegó. Pero sí, ya, hay más. Bien, parejas en términos académicos, no nos vamos a ir por otras ramas. En términos académicos, o sea, de estos verbos, yo podía filosofar con alguna pareja en mi bachillerato o universidad, podía preguntarle, escribir, leer, crear. Mi capacidad de asombro, mis filosofías cabían ahí con mis relaciones de pareja en ellas. Bien. Podía aprender junto a ellos o ellas para ustedes. Ahora entiendo. Claro, el área académica no solamente tiene lugar en ese espacio, sino en todo. Es un área de cómo lo vivimos y entiendo que de razón fue un aprendizaje tan instaurado y por eso hoy en día a la hora de filosofar termino por decir, ¿será que alguien también filosofa de esta manera? Y YouTube ha sido una buena manera de decir, sí, he llegado a ciertas personas, por lo tanto estos aprendizajes se pueden modificar. No soy la única que tiene estos asombros. Hay más gente así. Es muy reparador. Es chévere. Bien, a nivel de parejas. Si quieren más tiempo, pausen el video y sigan escribiendo porque voy con primos. Primos. Wow. También. Había olvidado lo que era ponerle palabras a esas experiencias. No sé si les ha pasado lo mismo. Pero atrévanse a llamar las cosas por su nombre. No se cohíban o se censuren a la hora de decir no quiero poner estas palabras. Si era así, créanse y escriban las palabras. Es algo privado, están en la agenda íntima de su corazón. Entonces sí, permítanselo. Bien. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos frente a esos comportamientos que ustedes tenían? Yo vuelvo a los míos. Ustedes vuelvan a su lista. Bien, yo recuerdo un primo que sí
¡Wow! No me acordaba de ese primo, porque no fue. ¡Ay, sí hay más! Bien, tal vez no en el área académica, sino más de complicidad, pero aplica para el asombro, aplica para la manera de ver la vida, sí, aplica para eso, para la sensibilidad de descubrir. Bien, continúen. Y tal vez influyó en la razón por la que elegí estudiar psicología, ahora que lo pienso, no totalmente, pero sí me dio un empujoncito esa relación con ese primo. Wow. Continuemos. A ver si terminamos hoy. Pero bueno, no me voy a presionar. No, que salga la duración que tenga que salir. ASMR natural. Tíos. Ellos sí han dicho algo de mi conducta, sí. Bien, pongámosle las palabras. No importa si se quedan en una época o no, por ahora estamos en relaciones, lo que venga de la época que venga, de todas. Después pasamos en otro episodio a el orden cronológico, digámoslo así. Y ustedes pueden ir encajando esto. A medida que van descubriendo, conecten con, era esto que me sucedía, algo que me permitía ampliar el repertorio de estos comportamientos, hacerlo más variado, diverso, profundo, fortalecido, o por el contrario, pequeño, estrecho, poco profundo. Es decir, estas relaciones son una de las razones por las que yo no me siento seguro o segura de explorar, aprender, filosofar. ¿No les parece que tiene sentido esos aprendizajes? Y sobre todo que ha sido algo como muy amplio en relaciones, como que se da aquí, se da allá, se da aquí, se da en todo el espectro de relaciones. Vamos con jefes. Los comportamientos relacionados con el aprendizaje, la filosofía, el profundizar, el asombrarme, ¿era algo válido? Esas conductas, leer, escribir, como indagar, crecer en la parte académica. ¿Qué sentíamos o qué pasaba? Así no era que hubieran hecho algo específico. Ustedes si se sentían de una manera, escríbanlo. ¿Cómo se sentían en esa relación? Libres, presionados, observados, cuestionados, respetados, celebrados, siendo un equipo o no. ¿Qué aprendizajes hay ahí? Reunir todo eso por escrito encaja, o sea, la idea es reunimos eso tan en el mapa y lo encajamos en un sentido, le damos un orden, le damos un significado y podemos decir lo que les decía hace un ratito de las diferentes relaciones nos han mostrado y nos han reforzado que por allá no es, como acá no gusta, esto tampoco aquí no gusta, en ninguna relación. Y desmontar eso también
toma tiempo. Esto no es para entristecernos y decir es que con nadie me sale, sino todo lo contrario. Ya entiendo por qué ha sido tan difícil, no es para menos, voy a acabar, yo lo merezco. Voy a ser la que se sigue asombrando con los pajaritos y quiere aprender todo de ellos, su especie, sus relaciones sociales, porque hacen lo que hacen. Wow, claro. Eso era perder el tiempo para ciertas personas que están en la lista. Interesante que no anoté eso. Bueno, continuemos. Y hoy en día tengo que justo decirme lo contrario. No es perder el tiempo, sí, voy a dedicar tiempo a esto, voy a dedicar tiempo a aprender, a leer, a filosofar y a asombrarme, porque ahí es donde les venía diciendo. Son como que está encadenado con un sentimiento y una experiencia sensorial. Si mi evento fue este, el cuerpo no me va a permitir filosofar y asombrarme así tan fácil. Ya lo entendí, es que nadie me dejó, entonces fácil. No, ya que lo entendí, ahora sí puedo darme el empujoncito sensorial para filosofar cuando lo necesite, para tener un entorno seguro donde crear. Sí, donde compartir sus ideas, sus preguntas, crearse un canal de YouTube y ser ustedes mismos. Un entorno seguro, decía. Entonces, bueno, es eso. Esta historia de vida va en esa dirección, en la dirección de desbloquear, no de racionalizar, sino de entender para trascender y saber que no es un camino directamente desde el entiendo hago, sino el entiendo es un primer paso para que luego ustedes cada vez que quieran ejecutar esas conductas que escribimos ahí de las mías, leer, filosofar, escribir, construir, preguntar. Yo sé que mi cuerpo puede estar bloqueado y no va a estar en su esplendor al 100% como era, pero sí voy a entender la razón y voy a facilitar dándome lo que no me dieron, lo que necesité de ellos, que era esa celebración por yo maravillarme por la hoja y decía, la hoja tiene tantos pétalos, sí, eso es normal. No, espera, yo necesito ser mi cómplice interno. Voy a continuar con todo y perros. Y ahora sí paran. No. Pensé, abrazo la vida como viene y la vida lo entiende. Entonces, ¿qué venía diciendo? Por esa razón no me gusta mucho parar. Abrazo la vida como viene, no, eso fue otra cosa. Venía diciendo que mis comportamientos, será la autenticidad. Mis comportamientos tienen un aprendizaje y corporalmente necesitan que yo los entienda. El diálogo conmigo misma. Necesito ser mi cómplice para llevarme desde el lenguaje y la sensorialidad. Y eso desde esos dos puntitos, yo llevarme en la dirección donde me han metido y voy a sacarme. Entonces, si necesito ser vista por el mundo en mis creaciones y mostrar mis creaciones, pero no lo hago, no pregunto, no indago, no me maravillo, no filosofo conmigo, ya entiendo por qué, sé que necesité otra cosa. Lo que voy a hacer es desarrollar el lenguaje validante que no me dieron con la sensorialidad que no me dieron, y fue el acariciarme, tocarme cuando esté creando, respirar, hacer las posturas que le generan a mi cuerpo más seguridad, abrir mi pecho. Así implique que llore, así implique llanto, así implique atravesar emociones difíciles, porque claramente no va a ser fácil decirme que mis creaciones son válidas cuando me han dicho siempre que no lo son.
o que hay personas que han recibido violencias fuertes, como que les han dicho lo que haces es una basura, no tiene importancia, vete. Pero el ser cómplices de nosotros en esos dos puntos es fundamental, lenguaje y sensorialidad, pero no vamos a quedarnos ahí ahorita por que continuar, pero en otros videos lo he hablado y lo hablaré. Abuelos. Tuvimos abuelos, conocimos abuelos, cómo era la relación con ellos. Eran abuelos que promovían esto, o que cuando lo veían en nosotros lo recibían, o por el contrario no. Y recuerden, estamos en las conductas específicas. Puede ser que hubieran sido abuelos maravillosos para promover conductas de vínculo, pero no sabemos si para estas mismas de preguntar, filosofar, escribir. Centrémonos en esas, porque a veces por el cariño que les tenemos, no vemos que específicamente en ese tema sí hubo carencias. Excelentes abuelos para esto, pero para promover el aprendizaje tal vez no tenían herramientas, la razón que fuera, no estoy juzgándolos nuevamente, estamos describiendo un hecho, se recibió o no se recibió, bien, porque un abuelo puede marcar la diferencia en la vida de personas. Por eso hay gente que dice, no, esta persona tuvo una vida muy negativa, tanto como esta, o mucho peor, y miren dónde está. Entonces esa comparación es bastante cruel e injusta con la vida de cada uno, porque cada uno tiene ramificaciones donde se beneficia de algo o no. Es muy específico, no hay una historia que se repita exactamente igual con todos los detalles. Entonces por eso un abuelo puede marcar la diferencia. Escribamos. Abuelos. Bien. ¿Quiénes estaban vivos? ¿Quiénes no? Abuelos y abuelas. Continuemos. Amantes. Lo tengo en la categoría porque es otro tipo de relación. Si quieren omitirla, perfecto. En las relaciones de pareja no formales, sí, informales, se promovió esas preguntas, ese filosofar, ese escribir y ese leer. Ese ser vistos, porque a veces sí está presente en relaciones con parejas afectivos sexuales no formales o solo sexuales. A veces está ese componente y eso también puede ser lo que lleva a ese tipo de relación, ¿no? Bien, escribamos. Policías. No tengo relación con policías, no sé. Clientes. Ok. Ok. Si con clientes esas conductas se pueden dar. Bueno, ¿y por qué? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué comportamientos han tenido que han hecho que yo continúe mis conductas de preguntar, explorar? O no, aquí hay mucha variedad. Bien, mentores. Yo creo que mentores puede ser similar a asesores.
pero también lo podemos ver como algún mentor en la vida personal, alguien que hayamos elegido porque queremos que nos enseñe, que nos instruya. Si lo han tenido o no, también eso es significativo. Su ausencia también indica algo, pero lo voy a omitir porque se relaciona con profesores. Si alguien quiere especificar, hágalo. Mascotas. Bueno, es difícil que una mascota promueva mi filosofía, pero sí puede promover un entorno seguro para imaginariamente hablar con la mascota. Entonces también lo voy a omitir. Entrenadores, también lo voy a omitir por lo mismo. Tal vez no hay un papel claro con relación en este momento, ahora que lo pienso, con relación a esos comportamientos. Pienso entrenadores es como de gimnasio, no se me ocurrió en otros. Pero bueno, amigos de hermanos. No tuve mucha relación con amigos de hermanos. ¿Y ustedes sí? ¿O sí? Sí compartí con ellos, me incluían en sus... Pero no era que fuese muy seguido como para ello. Ah, sí, bueno, sí hay una... También por su ausencia. ¿Qué hacían y qué no hacían esos amigos cuando interactuaban conmigo? Piensen. Amigos de hermanos. ¿Quién era para ellos? Interactuaban desde quién soy, qué hago, qué pienso, cómo me veo, qué digo, qué tengo puesto. Preguntémonos. Bien. Bien. Y personas de la calle, no, en este caso no aplica para esta área, tal vez para otras áreas sí aplique este tipo de experiencias. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí este episodio. Creo que sí hay que hacer uno por vez. Reuniendo conclusión, quiero que se tomen un momento y nos tomemos este momento para decantar, para dejar que se asiente un aprendizaje, y es que estos comportamientos, volvamos a ver la lista de comportamientos y vemos que hay un patrón con todas estas relaciones, y vemos que el preguntar, crear, escribir, asombrarme, incluso pintar y bailar, leer, todos los comportamientos que yo quería hacer o ejecutar para crear y ampliar mi campo de creatividad y aprendizaje estaban mediados por un patrón. Encuentren el patrón. ¿Se sintieron de forma similar con casi todos ellos? ¿O no? ¿Y por qué? ¿Qué de eso se repite hoy en día y con quiénes? Pregúntense. ¿Con quiénes se repite el hacer o no hacer estos comportamientos? Si los dejaron, si renunciaron a ellos. Sí. Si renunciaron a ellos. Y si quieren seguir renunciando a ellos para todo el resto de la vida, para toda la vida, o quieren que hoy, ya, aquí, ahora, que esta semana, que este año, sobre todo que hoy, en este mismo minuto, puedan decir: me dispongo a ejecutar esas acciones, impulsándome desde un lenguaje seguro y validante, diciéndome lo que no recibí, no escuché de otros, y por otro lado con el trabajo sensorial para hacer placentero esa experiencia, porque el cuerpo va a sentirse muy estresado y no nos va a dejar, va a ser una barrera. Estoy asustado, tengo miedo, se van a burlar, me van a decir no es importante lo que pienso, me voy a equivocar. Los aprendizajes que ustedes tengan, necesitamos hacer como un espacio, ir empujando suavecito para salir de ahí. Lenguaje y corporalidad. En la metáfora de tener un perrito, por ejemplo, muy herido, que no le gusta ni interactuar ni jugar porque ha sido lastimado, es lo mismo. Ya entendemos lo que le pasó,
Tal vez para salvar a un perrito así no se requiere saber qué le pasó. Es evidente que fue violentado, estuvo solo, pasó muchas cosas. En este caso lo hacemos porque nosotros no conocemos que fuimos violentados o fuimos ignorados o la razón que sea. Y nos tratamos como, es un perrito normal. Pero cuando vemos que sí estamos tensos a la hora de crear, aprender, construir, diseñar, decimos aquí hay algo, nos pillamos que ese perrito fue víctima o más bien un sobreviviente, el término que quieran decir, vivió, temas específicos. En esa comprensión ya nos queda que cuando lo llevemos a casa y sabemos que él se mete debajo de la camita para no salir porque se siente asustado, necesitamos proveer esos dos elementos: hablarle bonito, misteriosamente el perro entiende, y también sensorialmente sacarlo, irlo sacando de a poquito, no abruptamente, pero ir mostrándole que la interacción humana, que el contacto es seguro, e irlo premiando. Necesitamos irnos premiando de a poquito para que nuestro cuerpo encuentre seguridad a la hora de crear, a la hora de escribir, a la hora de leer. Hay personas que dicen yo tengo déficit de atención porque los diagnosticaron así, pero no comprenden que, bueno, para mí no existe el diagnóstico en sí mismo, es mi aprendizaje contextual. Existe que mi cuerpo y mi funcionamiento, mi conducta, mis pensamientos, todo mi funcionamiento cerebral biológico está ya marcado por me concentro en una tarea, me desconecto, tengo miedo, algo va a pasar. Empiezo a leer, es agradable pero es estresante al mismo tiempo y es rico pero feo, entonces no lo continúo y luego termino atacándome, diciéndome que soy una distraída, que soy una persona que nunca se va a concentrar, que no va a lograr nada. Es ese perrito, ojalá no ese perrito, es ese perrito que está saliendo, que necesita que le recordemos, que nosotros recordemos la paciencia con él. Y escalón por escalón, el lenguaje, los premios. Los premios no es lees este libro y te comes una torta de chocolate. Los premios son las experiencias agradables por cada logro, experiencias agradables sensorialmente. Hablarnos y recordarnos que cada vez que intentamos filosofar, preguntar y asombrarnos, hubo un evento, hubo una actitud de otros o una ausencia de esas actitudes que más necesitábamos. ¿Sí? Y que en esa comprensión, esa paciencia ya es un premio en sí mismo. Esa manera de decir, me concentré hoy por media página. Genial. Voy en esto, me gustó mucho hacerlo. El entorno sensorial, pongo aceites, velas, creo un espacio agradable, me doy masajes antes de leer, antes de crear, estiro mi cuerpo, me acaricio, me digo lo valiente que soy a la hora de recorrer esa media página y que si no la entiendo vuelvo a iniciar y vuelvo a imaginar, digo voy a leer en voz alta, como si tuviéramos ese perrito o ese niño que estuvo en un trauma, estuvo en una guerra, salió, y no voy a pretender ya que el niño lea como si nada hubiera pasado, ¿no? Voy a tratar de primero calmar su cuerpo, ponerlo a salvo, hacer que él entienda que ya pasó la guerra. Bueno, si efectivamente pasó, porque si no ha pasado la guerra en sus vidas, necesitan ponerse a salvo. Si siguen conflictos familiares, estrés, problemas, y siguen siendo bombardeados por situaciones, aún más, ténganse más paciencia y ojalá sáquense de esos entornos, ¿sí? Bien, no siendo más. ¿Qué nos queda claro? Díganlo en los comentarios si quieren. ¿Qué nos queda claro? Que nuestros aprendizajes hay un patrón en ellos, nos marcaron estas conductas, tenerlas o no tenerlas, cuándo tenerlas, en soledad, también puede ser eso, las tengo en soledad, pero en público no. Observen ese patrón. La vida de los seres humanos es de lo más complejo que hay. Entonces, comprendan que toma tiempo desenmarañar, descifrar. Un abrazo para todos y que tengan un buen día o noche explorando su